nosotros, mis amados. Bien, vamos a leer Marcos 11, 22 y 23. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Amén. Muy bien, Marcos 11, 22 y 23. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muy bien, una vez más, todos juntos y más fuerte, por favor. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muy bien, pues tomen sus lugares, mis amados, tomen sus lugares. Y este texto es muy conocido, yo lo sé, es muy conocido. De hecho, Marcos 11:23 debería de ser un texto de cabecera, un texto que no lo deberías de olvidar nunca, sino de recordarlo siempre, porque es bien poderoso y bien hermoso este texto. Entonces, aquí estamos hablando de algo que Jesús había hecho 24 horas antes. Y estamos también hablando de la última semana del ministerio de Jesús, donde ya en esa misma semana, el viernes, él iba a ser crucificado. Y resulta que el Señor va a Belén y va a Jerusalén, pero duerme en Betania con sus queridos amigos Marta, María y Lázaro, y duerme en Betania y regresa al día siguiente a Jerusalén. Resulta que el primer día, que fue un lunes, pasan por un lugar, el Señor tiene hambre, ve una higuera, la ve muy frondosa, va y le busca fruto, y la higuera no tiene fruto, y el Señor le habla a la higuera y le dice: nunca más des fruto. O sea, no nada más follaje hay que tener, sino hay que tener fruto. Al día siguiente vuelven a pasar por ese lugar y los discípulos le dicen a Jesús: mira, la higuera está seca. Y entonces Jesús les responde, el verso 22, diciendo, les dice: tened fe en Dios. Otra versión y una mejor traducción es: tened la fe de Dios. Tened la fe de Dios. Y de aquí quiero partir, mis amados, porque teniendo la fe de Dios, quiere decir que la fe no se originó en nosotros, que no es nuestra fe, sino que es la fe de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que es la fe de Dios? Romanos 12:3 dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién nos dio la fe? Dios. ¿Quién nos la dio? Dios. Y entonces Él nos da de su propia fe. Entonces Dios le ha dado a cada persona una medida de fe, y es una medida de su propia fe de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo la fe de Dios? Lo vemos en Génesis 1, capítulo 1. El Señor no hizo nada. Dios no hizo nada en Génesis 1 de hacer con las manos. Dios no hizo nada. Dios habló. Y lo empezamos a ver en Génesis 1:3, que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces es: y dijo Dios. Todos digan: y dijo Dios. Dios solo habló. Dios solo dio una orden, dio un mandato, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo que se críen los animales del campo y las aves de los cielos, y se crearon los animales del campo y las aves de los cielos. Y dijo Dios: sepárense el firmamento de la tierra, y se separó el cielo de la tierra.
sea, Dios habló, y lo que Dios hace es Dios habla. ¿A cuántos Dios les ha hablado a su corazón? Y no nada más una vez, muchas veces nos está hablando a nuestro corazón hasta que entendemos, ¿verdad? Entonces, Dios habla. Así que cuando, mi amado, ponme atención, porque fíjate, que quiero que cuando tú veas los montes, cuando tú veas el campo, los árboles, el cielo, las nubes, el mar, las flores, los animales, quiero que te recuerdes a ti mismo que de esa misma fe tú tienes una medida. ¿No es grandioso esto? De esa misma fe que dijo sea la luz y fue la luz, es de la misma fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Puede ir un amén? ¿Te emociona esto? ¿No te pone feliz? Es que, ¿sabes qué? Estamos siempre orando lo que no es correcto, y ahorita voy para allá, por eso quiero que me pongas mucha atención. El Señor habló, y el Señor le habló a las cosas, y fueron hechas, y la fe de Dios hizo posible que eso se hiciera. Es decir, Dios no se puso a juntar lodo por ahí para hacer montes medianos, montes altos. El Señor no se puso a juntar hojitas por ahí o a criar hojas para luego ponerlas en las ramas. No, el Señor solo habló, no creó nada con sus manos, solo habló. Y esa fe de Dios es la fe que está en ti. Dile a tu vecino, la fe de Dios está en ti. La fe de Dios está en ti. Pero dile bien y sacúdelo. La fe de Dios está en ti. Entonces recuérdate cuando estés ahí en tus vacaciones frente al mar y que wow, la tierra se separó del mar. Wow, esa misma fe tengo yo. Todos digan, esa misma fe tengo yo. Esa misma fe tengo yo. Solo hay una cosa, hay que saberla usar, porque no es lo que hemos sabido hacer. Así es de que Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Jesús está hablando y Jesús le está diciendo a sus discípulos, así como que, sí, se secó la higuera, ¿de qué se sorprenden? Yo le di la orden. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, escucha bien, porque de cierto os digo que cualquiera. ¿A quién incluye en esas personas de cualquiera? Todos. Di a mí. A mí. Gracias a Dios, porque no dijo, porque nada más yo el Hijo de Dios puedo decir esto, solo el Arcángel Rafael y Gabriel pueden decir esto, solo los apóstoles, bueno, no, dijo cualquiera. Todos digan, ese soy yo. Ese soy yo. O yo estoy incluido. Yo estoy incluida. Amén, porque dice cualquiera, os digo que cualquiera que dijere. ¿Qué significa dijere? ¿Qué significa decir? Hablar. Cualquiera que dijere a este monte. ¿El monte cuál es? Tu problema, la enfermedad, etcétera, ¿no? Cualquiera que dijere, que le hablare a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. ¿Quiénes son las personas de fe? Ahora, quiero que chequen esto. Fíjate bien. Esto no es una oración. Por eso en la mañana les dije a los servidores que muchas veces ya no tenemos que orar. Ya no tenemos que orar. Jesús no dijo, haz una oración. Jesús no dijo, ruégale a Dios que te quite el monte. Jesús no dijo eso. ¿Qué dijo él? Que cualquiera que dijere, que le hablare a este monte. El Señor nos dijo, pónganse a orar.
El Señor no dijo, ruégale a Dios. El Señor nos está dando el poder a nosotros de poderle hablar a las cosas para que se hagan. Amén. Entonces, mi amado, no es ruégale a Dios, y muchas veces en las iglesias no se enseña a que los montes se vayan a lo profundo del mar. En la iglesia muchas veces se enseña, ay, que subas al monte y bajes del otro lado, a escalar montañas. No, el Señor no dijo escala la montaña. El Señor dijo, háblale al monte y dale la orden de que se vaya a lo profundo del mar. Y muchos, mis amados, de nosotros no hemos comprendido este texto, porque le seguimos nosotros diciéndole a Dios, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, mira. No. Jesús le hablaba las cosas, y quiero mostrarte 3 casos. Jesús le habló a la tempestad. Marcos 4:39, por si no me creen. Jesús le habló a la tempestad. Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dijo al mar, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Le habló a la tempestad, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Recuerdo que una vez una familia nos llamó, ya era muy noche, o más bien era como de madrugada, como a las 2 de la mañana. Nos llamó una familia para decirnos que su hija estaba muy mal y que ya no sabían qué hacer con ella. Y nos dieron a entender que su hija estaba poseída y no sabían qué hacer con ella, poseída por demonios. Y me acuerdo que hasta le hablaron al pastor Chilo, y total que llegamos varios de aquí de la casa, de la familia, y el pastor Chilo también. Y llegamos a ese lugar y yo iba, Señor, dame sabiduría, Señor, dime qué hacer, cómo hacer. Y apenas íbamos entrando, y esta chica, esta persona que estaba sentada en su cama, empezó a hablar, a decir, ¡ay, viene la ungida de Jehová! Y que le digo, o sea, no pensé, y dije, le voy a decir así y asado. Nada más le dije, calla, enmudece en el nombre de Jesús. Se cayó y hasta se fue así de lado. Y allí quedó. Mis amados, Dios nos ha dado poder para dominar las cosas, para dominar a los demonios. ¿Pueden un fuerte amén? A ver, mis amados, ¿quiénes tienen la fe de Dios? Con ese amén no llegas ni a la salida. ¿Cuántos creen que tienen la fe de Dios? Lo que hizo el cielo y las estrellas, el que hace las cosas imposibles posibles, esa fe tenemos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, ahora vamos a aprender a usar esa fe de Dios. Entonces, el Señor nos enseña a que le hablemos a las cosas, no que oremos por ellas. Y entonces el Señor le habla a la tempestad y dijo al mar, calla, enmudece. Y dijo al mar, todos digan fuerte, y dijo al mar. Otra vez. Otra vez. O sea, tenemos el poder sobre la naturaleza, pero no la tenemos que creer. Amén. Bien. Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Otro ejemplo del Señor, que ya lo vimos. Jesús le habla a los árboles, el pasaje que nos ocupa. Eso está en Marcos 11, el mismo capítulo, pero versos 14 y 20. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús dijo a la higuera. ¿A quién le habló Jesús? A la higuera. En el pasaje anterior, ¿a quién le habla Jesús? Ok. ¿Y ahorita a quién le habla? A la higuera. Jesús le habló a la higuera, a un árbol, y le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti.
y lo oyeron sus discípulos. Y el verso 20 dice: y pasando por la mañana, o sea, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Jesús le habló ¿a quién? Y luego le habló a la higuera. Y ahora Jesús le habla a la fiebre. Lucas 4:39. Lucas 4:39. Jesús le habla a la fiebre, la suegra de Pedro. E inclinándose hacia ella, le ordenó a la fiebre que se fuera. Fíjese bien, le ordenó. ¿Qué es ordenar? ¿Cómo ordenas algo? Hablando, claro. Mis preguntas son hasta tontas, pues si lo quieren llamar así. Pero le ordenó a la fiebre que se fuera. O sea, le habló a la fiebre. Le habló a la fiebre que se fuera. Entonces, mi amado, escúchame bien. En estos tres casos, Jesús no está orando. ¿Alguien puede notar que Jesús está orando? No. Jesús está hincado, clamando, desesperado. Oh, Padre, no me hagas quedar en ridículo, por favor. Jesús está rogándole a Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Hablándole a las cosas. Por eso dice nuestro texto que ocupa nuestra atención, porque de cierto os digo. Fíjense, no echemos de menos esta frase, porque de cierto, porque verdaderamente te digo, porque ponme atención, te digo esto, amén. Porque verdaderamente te digo esto, que cualquiera que dijere este monte, quítate, que dijere a este monte, el Señor dice, habla, dilo. Entonces Jesús le habló al mar, Jesús le habló a la higuera, Jesús le habló a una fiebre. En estos tres casos, mi amado, Jesús no está orando. Jesús no le está pidiendo al Padre. También fíjate con la suegra de Pedro. Jesús no le está hablando a la suegra. Para nada. Y tú cuando quieres echar fuera un demonio de tu esposa o de tu hijo, de no sé quién, ¡pum!, le hablas a él. Mira que si no te arrepientes. No le hables a él. ¿Ya me oyeron? Entonces, demos la orden. El Señor no le estaba hablando a la suegra de Pedro. Jesús le está hablando ¿a quién? Jesús le está hablando a la fiebre, a una fiebre. La pregunta es, ¿y la fiebre oye? ¿A poco tiene orejas la fiebre? ¿U oídos? Lo dice el texto. Y le ordenó a la fiebre que se fuera, y se fue. ¿La fiebre tiene oídos? Sí. A ver, hermanos. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Escuchó la fiebre, sí o no? Sí. ¿Entonces tiene sus oídotes la fiebre? Sí. La fiebre oye. Si la fiebre oye, pónganme atención, si la fiebre oye, esto me da a entender que un dolor de cabeza oye, que una infección oye, que una inflamación oye. Si es que nosotros le hablamos a esas cosas, si es que nosotros ponemos en práctica la fe. ¿Cuántos tienen la fe de Dios? Amén. Muy bien, ya te creció un poco la fe. ¿La fe viene por él? Oír. No lo que dejes en oír. No. Porque oyes el chisme, ¿te va a crecer la fe? No. Oyes las malas noticias del canal 2 y 5 y todo eso, ¿te va a crecer la fe? No. A ver, ¿la fe cómo viene? Por el oír la palabra de Dios, no la palabra de la suegra. No la palabra de la amiga chismosita, no. La fe viene por él. Oír la palabra de Dios. Otra vez, ¿la fe cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Y lo más fuerte. Por el oír la palabra de Dios. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Entonces, ¿cuántos tienen la fe de Dios? Amén. Ya les bajó la fe. ¿Cuántos creen que tienen la fe de Dios? Amén. Entonces tenemos que aprender a usarla. Y esta enseñanza es, háblale a las cosas. Porque si oyen, ¿el árbol tenía orejotas ahí? Sí. Pues sí. ¿Y el mar tuvo orejas? Sí. Pues enormes, ¿verdad? Entonces, las cosas oyen. Las cosas oyen. Y necesitamos poner en práctica la fe que tenemos de Dios. Y la vamos a poner en práctica ahorita. Porque ahorita aquí hay muchos que necesitan ser sanos. Y le puedes hablar. Ya no va a ser, oh Señor, ayuné 21 días y sigo igual con la panza que me duele. No. Porque ese es el problema que tenemos nosotros los hijos de Dios cuando no somos enseñados correctamente. Que no sanamos, no está la solución, no viene nada. ¿Y con quién nos enojamos primero? ¿Y a quién dejamos primero? Ay, date un coco en la cabeza. Porque dije, ay Señor, este texto es bien conocido, van a decir, ay, no, pero ¿cuántos están recibiendo revelación de la palabra de Dios? Muy bien, vamos a poner en práctica nuestra fe en este momento, la fe que tenemos de Dios, porque aquí hay varios que necesitan ser sanos antes de que salgan de aquí del templo. ¿Cuántos lo creen? No. ¿Cuántos lo creen de a de veras con la fe de Dios? Amén. Así que pongamos a trabajar esta fe de Dios. Amén. Amén. Quiero que digas conmigo en voz alta, pero con toda tu fe. Sabemos que los gritos no es la señal de tu fe. No. Pero sí es dar la orden, reprender, es hablar enérgicamente, ¿verdad? Y dar la orden de que se vaya, eso es reprender. Entonces, quiero que digan en voz alta y sobre todo con fe. Y todos digan, sí, porque tengo la fe de Dios. Sí, porque tengo la fe de Dios. Muy bien, así es de que quiero que digan, repitan después de mí, en voz alta y con fe. ¿Amén? Amén. Digan, cualquier dolor, cualquier infección, cualquier inflamación, cualquier irritación, cualquier enfermedad que haya en cualquier parte de mi cuerpo, le ordeno, a ti te digo, que te vayas de mí, que dejes de existir, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Celebra tu sanidad, celebra tu sanidad, celebra tu sanidad. Tenemos que ser gente de acción, tenemos que hablarle a las cosas. Hermanos, ¿oramos? No. ¿Ahorita oramos? No. ¿Nos caímos en el suelo a llorarle al Padre y rogarle? No. ¿Le hablamos a las cosas? ¿Cuántos ya se sienten mejor? Amén. Mis amados, ¿y qué es lo que normalmente hacemos? Empieza la infección, empieza el dolor, empieza la migraña, empieza no sé qué. ¿Sabes qué hacemos? Dejamos que ese dolor o esa enfermedad esté en nosotros. Y después de meses o años, tú te acomodas a la enfermedad. Oh, porque ahora, una hermanita una vez, pastor, es que tengo que tomar mis pastillitas para mi enfermedad. Mira, hasta con cariño, hablándole a las pastillas cochinas. Mis pastillitas. Ay, es que todos los días a las 8 de la mañana mis pastillitas. Es que todas las noches mis otras pastillitas. Es que no puedo venir al encuentro porque en la noche tengo que y en la madrugada tengo que. O sea, ¿qué crees? Que tú te acomodas a la enfermedad. Te llega la enfermedad y le dices, oh, bienvenida, pase usted, acomódese aquí, siéntese aquí. ¿Quiere uno más alto? Venga, uno más alto, ahí para que no se caiga. Ay, sí,
pastillitas, sí, más pastillas. Oh, qué más los tecitos, oh, los tecitos, oh, sí. Mis hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos hoy, nuestros ojos del Espíritu, nuestro entendimiento del Espíritu, que nosotros tenemos la fe de Dios para hablarle a las cosas y las cosas se vayan de nuestra vida. Y las cosas se vayan de nuestra vida. Ya no te vayas a adaptar a la enfermedad. No, tú debes de adaptar, fíjate bien, adaptar, no adoptar. Adaptar el poder de Dios en tu vida. Adaptar el poder de Dios, y esta cosa, nada que se va a quedar conmigo. Y se va de aquí y le hablo a ella. Y no estoy, oh, la iglesia entera que ore por mí. Pues vamos a orar por ti con cariño, pero una vez y ya, ¿eh? Te adaptas a la enfermedad, te acomodas a la enfermedad, permites que esté en tu cuerpo cuando tu cuerpo es el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y yo solo sé que donde habita el Espíritu Santo de Dios, allí no hay enfermedad. Allí no hay enfermedad. Allí no hay enfermedad. No permitas. No dejes. ¿Por qué la debilidad se va a enseñorear de tu cuerpo? Y ya estoy hablando ahorita de enfermedades, pero ¿qué tal las enfermedades del alma? Oh, la soledad. Uy, sí, chole, pásale a tu casa, chole. En mi pueblo así les decían a las viejitas que se llamaban Soledad. Bueno, es que tengo 1000 años, ¿verdad? Y yo sé que ya no existe ese nombre, pero era Cholita. Ah, ay. Ni lo había pensado, ¿verdad? Ahorita así una tía, la abuelita Soledad y la abuelita Cholita. Pues sí, porque estaba bien Cholita, ¿verdad? ¿Qué es lo que y luego, fíjate bien, nos adaptamos a la enfermedad, nos adaptamos a las situaciones también del alma, y luego, después de orar a Dios, tache, pero después de orar a Dios, que no debemos de orar a Dios por ello, estoy hablando con gente madura, ¿verdad? Después digan, ya no voy al tabernáculo de oración, digo la pastora que no hay que orar. Después de orar y de ayunar 40 días, y después de que esto, y no vemos resultados, ya lo dijimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Nos enojamos con Dios. Es el que menos tiene la culpa. Por eso, otro coscorrón. Tenemos la fe de Dios. Di, tengo la fe de Dios. Tengo la fe de Dios. Pero díselo más, di, a verlo como el pastor Palacios, 7 veces. Vas a decir, tengo la fe de Dios. 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 Diablo, escucha. Tengo la fe de Dios. Amén. Dile al diablo, dile. Diablo, tengo la fe de Dios. No nos tenemos que enojar con Dios, mis amados, y estamos ahí diciéndole, Dios, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me ayudas? Y esos filadelfos que no oran por mí, oh Dios mío. No. Mis amados, Dios no, el Señor Jesús no dijo, ruégale a tu Padre que te sane. No dijo eso. Entonces, hay 2 oraciones que Dios no escucha. O 2 oraciones, lo corrijo. 2 oraciones que Dios no contesta. Una de ellas es lo que Él ya hizo y quedó hecho. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? La 6ª palabra. Consumado es. Significa hecho está. ¿Qué estaba hecho? 3 cosas maravillosas en la cruz. 1, la salvación tuya y, muy bien, la salvación tuya y de la familia. 2, está hecha
la sanidad de tu cuerpo. ¿Sabes cuándo fuiste sano tú? Hace 2000 años fuiste sano. Amén. Hace 2000 años fuiste sano. Número 3, consumada tu prosperidad. Él se hizo pobre para enriquecernos a todos. 3 cosas, 3 beneficios del sacrificio de Cristo. 3 cosas maravillosas: tu salvación, tu sanidad, tu prosperidad. ¿Por qué andamos como andamos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué nos quedamos viendo a los impíos y hasta se nos cae la saliva, por no decir otra palabra? Ay, a ellos les va muy bien. Ay, y ay, ¿saben, mis amados? Nosotros deberíamos de ser las personas a las que los impíos vean que, ay, mira, porque creen en su Dios, porque creen en su no sé qué, y porque sobre todo son filadelfos. Mis amados, Dios no va a contestar algo por lo que ya Él hizo. Él ya consumó tu libertad. Hermanos, tu libertad. Libertad de enfermedad, libertad de pobreza, libertad de cadenas de no sé cuánto, libertad de problemas interiores. Claro que ya. Pero no la tomamos, no nos las agenciamos y no le hablamos al diablo y le decimos: diablo, no tienes parte ni suerte conmigo, yo soy libre, yo no tengo ni una depresión, ¿qué te pasa? Ja, ja, ja. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo que me estoy sola? ¿O me siento sola o solo? Ja, ja, ja. Tengo a mi Padre Dios, a mi precioso hermano mayor, que es Cristo Jesús, y a mi precioso Espíritu Santo conmigo las 24/7. 24/7. Tienes que tomar lo que Dios ya hizo por ti. Entonces Dios no contesta a esa oración, lo que Él ya hizo. La segunda oración que Dios no contesta, sí le escucha, pero dice: pues, ¿qué onda, mi chavo? ¿Cómo quieres que te conteste ese cuando a ti te dije que tú lo hicieras? Cuando a ti te dije que tú lo hicieras. ¿Y aquí qué está diciendo Jesús? De cierto os digo, de cierto, verdaderamente te digo, por favor créeme, por favor venme a los ojos, les está diciendo Jesús, por favor, de cierto os digo, que si le hablas, no seas sope, háblale, háblale. Ay, el viernes me pasó algo que hasta le estuve orando al Señor en la nochecita. Y después dije: ay, pero ¿por qué? A mi sobrinito Mauri. Estoy emocionada porque estoy en la universidad, ¿no? Ya saben, soy muy chismosa de mis cosas y les comparto. Pues estoy fascinada, empecé con mi primera clase de mi maestría. Y entonces estoy feliz así, ¿no? De que, ay, qué padre la escuela, ay, estoy tan feliz. Y ahora sí tengo tarea, y ay, estoy más emocionada. Y mis sobrinos, los dos, ¿no? Diciendo: ay, no, ¿quién quiere la escuela? Fuchi la escuela, ay, que fuchi esto. No, qué emoción. Y ahí estaba yo persiguiendo a mi sobrino Emilio y abrazándolo así a la fuerza. ¡No, qué felicidad! Soy feliz, y tú también por tener tarea. Y dice mi sobrinito, el más chiquito, dice: a mi tía, a mí. Digo: sí, yo también soy feliz, y tú también eres feliz por tener mucha tarea. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Pero resulta que de la emoción, lo apreté, pero hasta después empezó a decir: ay, es que me duele. Y yo dije: bueno, ¿por qué no gritó? Pues si grita, ay, pues ya lo dejo. Así nos pasa a nosotros. Ay. Y hasta estuve orando para Mauricito. Ay, Señor, quítale su dolor en su cuellito por acá, que lo estuve así abrazando mucho. Así somos nosotros, ahí está la enfermedad y en lugar de que, ¡ay, te vas en el nombre de Jesús! ¿Amén? Amén. Mis amados, Dios no va a contestar esa oración. Señor, sáname. A ver, dile a tu vecino, viéndolo a los ojos, dile: Dios no te va a contestar esa oración. Para ser sano, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? No. Hablar no. Hay que ser específicos. Muy bien, ¿qué tienes que hacer?
hablarle a la enfermedad. Jesús dijo, si dijeres a este monte, el Señor no dijo, si dijeres quítate de ahí, no, Él dijo a este monte. Entonces tu monte es la enfermedad, el problema, la situación de tu alma, qué sé yo. Entonces háblale, Dios no va a contestar eso. Ay, Dios mío. Vamos a empezar como Pablo cuando le dijo ¿a qué iglesia fue? Dice, ay, ya les quería dar carne, pero tengo que empezar otra vez con lechita. Pero bueno, gracias a Dios por su paciencia, ¿verdad? Amén. Todos digan gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque bueno, es lechita, pero le tenemos que hablar a esa situación. Le tenemos que hablar a la enfermedad. No le hables a la persona. Le tienes que hablar a ese demonio, no al endemoniado de tu familiar. Y ni se te ocurra decir, ay, luego uno dice, ay, pastor, es que le dije que si no lee la Biblia y que quién sabe qué. Digo, ay, no me gustan los religiosotes que se ponen, agarran a biblazos a sus gentes. No, tú en tu lugar secreto ponte a hablarle a esa cosa que está dentro de tu familiar y decirle, calla, enmudece y sal de él ahora en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, nosotros, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que todo lo que pidamos, ¿verdad? Y lo que oremos debemos de decirlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. El nombre de Jesús está sobre el nombre del cáncer. El nombre de Jesús está sobre el nombre de la diabetes. El nombre de Jesús está sobre el nombre de la depresión. El nombre de Jesús está sobre el nombre de falta de trabajo. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Así es de que, mi amado, no importa cuánto ores o cuánto le ruegues, nosotros necesitamos obedecer la palabra de Dios puntualmente, exactamente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y entonces este debe ser un texto, nuestro texto de cabecera. Quiero que abran todas sus Biblias otra vez en Marcos 11:23. Marcos 11:23, porque quiero que lo subrayes. O si lo tienes en tu celular, márcalo allí. Y quiero que todos leamos muy lento, pero comiendo esta palabra. Fíjense bien, déjenme ir palabra por palabra primero. Dice, porque de cierto, porque verdaderamente, porque no te miento, porque no te exagero, porque de cierto te digo que cualquiera, incluyéndote a ti, que dijere, que hablare, que no orare, que no rogare, sino que hablare a este monte, a ese monte que está frente a ti, y le dijeres, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Esto es bien importante, porque muchas veces lo puedes estar diciendo, pero la pregunta es, ¿lo crees realmente en tu corazón? ¿Lo crees? Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fíjate bien. Bueno, vamos a leerlo todos fuerte y lento para que cada palabra, cada artículo, cada conjunción te entre a tu espíritu. Todos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muy bien, no dudar en su corazón. Ahora la pregunta va a lo siguiente, mis amados. Yo estoy diciendo, fiebre, te ordeno que te vayas ahora en el nombre de Jesús. Ya lo estoy diciendo, ya estoy usando mi fe.
pero lo estoy creyendo. Dice, y no dudare en su corazón. Y no dudare en su corazón. Nos tenemos que aferrar. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo. No sé cómo va a pasar, no sé cómo va a suceder, pero tú lo vas a hacer. Amén. Y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Fíjense bien, sino creyere que será hecho lo que dice. ¿Lo que dice quién? Yo. ¿Lo que dice quién? Yo. ¿Seguros? Sí. ¿Lo que dice quién? Yo. Están brillantes, aunque les bajó un poquito la fe ahorita. No es lo que dice la palabra de Dios, que sí debemos creer lo que dice la palabra de Dios, pero eso no está diciendo el texto. No es lo que dice Dios. Sí tenemos que creer lo que dice Dios, pero no es lo que está diciendo el texto. El texto dice que será hecho, si no creyere, que será hecho lo que dice. ¿Lo que dice quién? Yo. Entonces, dos requisitos para que se cumpla esto. Uno, no debe de haber duda en tu corazón. No debe haber duda. Porque en nuestro círculo estamos acostumbrados a yo declaro, yo decreto, yo decreto y yo creo, y yo creo, y yo creo, y yo creo, y yo hablo, creí, por lo tanto hablé, y yo hablo que ese nuevo trabajo viene para mí, yo creo que ese nuevo trabajo viene para mí, y 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 ese no, así no viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el repetir y repetir y repetir. Puedo decir, soy sana, soy sana, soy sana, soy sana, soy sana, soy sano, soy sana, soy sana, soy sana. Me duele la rabadilla, pero soy sana, soy sana, soy sana. Ay, me dolió más. Ay, soy sana, soy sana, soy sana, soy sana, soy sana, soy sana. ¿Lo creo? ¿Verdaderamente lo creo? Dice, y no dudaré en su corazón. Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Y dos, es, ¿crees realmente lo que estás diciendo? ¿Crees realmente lo que estás diciendo? Escúchame bien, iglesia. ¿Crees realmente lo que estás diciendo? Escucha otra vez. ¿Crees realmente lo que estás diciendo? Cuando a veces, y a veces no a veces, sino muy seguido, dices mentiras. ¿Cómo puedes creer lo que dices cuando algunas veces, o muchas veces, o esporádicamente, no puedes creer lo que estás diciendo porque estás diciendo una mentira? Esta palabra hoy nos purifica para que si decimos mentiras continuamente o de vez en cuando, nunca más digamos mentiras. Para que ahora sí crea yo lo que yo estoy diciendo. Porque precisamente con este silencio sabemos que hay un problema. Y el problema es que nuestra credibilidad propia, olvídate de los vecinos y de los a tu alrededor, nuestra credibilidad propia merma, porque sé que dije una mentira. Entonces cuando diga, en el nombre de Jesús, le hablo a mi fiebre, a esa fiebre que tengo, que se vaya en el nombre de Jesús, digo, ay Señor, perdóname.
¿Cómo puedo creer lo que digo si he mentido? Y hoy, que nosotros podamos confesar nuestro pecado, porque verdad que tenemos que confesar nuestro pecado y decirle: Señor, perdóname, he mentido, ya no quiero, ya no lo voy a hacer. Entonces, esa falta de credibilidad merma tu fe y mis amados, también debilita tu fe. Esas mentiras te quitan la habilidad de que operes en la fe de Dios. Entonces, mis chavos, ya nada de que, tuve clases extras en la escuela. Pues sí, ¿verdad? Por eso llegué tan tarde. Mi amado, tienes que creer lo que dices. Y lo que dices, ¿qué dice la palabra? Le será hecho. ¿Y lo que dices qué? Le será hecho. Di en voz alta: debo creer lo que digo. Debo creer lo que digo. Una vez más. Debo creer lo que digo. Otra vez. Debo creer lo que digo. Muy bien. Por favor, mi amado, tenemos que creer lo que decimos y por lo tanto debemos de ser personas íntegras. Es tan fácil salirnos por la tangente con una mentirilla por ahí. Entonces, debes creer lo que dices, debemos creer lo que decimos y no debemos de dudar lo que estamos diciendo. Por eso dice la palabra: y no dudare en su corazón. Así es de que, mi amado, debemos de creer lo que estamos diciendo. ¿Puedo oír un amén? Amén. Y dice: y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, Le será hecho. lo que diga ¿quién? Yo. Lo que diga yo, será hecho. ¿Puedo oír un amén? Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a la palabra del Señor? Quiero terminar con un texto, porque sí es importante, mis amados, y está en 2 de Corintios 13. ¿A cuántos les está gustando la palabra de Dios, mis amados? 2 de Corintios 13, 5. Y quiero que esto quede como una reflexión para toda esta semana, porque el próximo domingo, primero Dios, vamos a continuar con esto. 2 de Corintios 13, 5. Si ya lo tienen, digan amén. Amén. 2 de Corintios 13, 5 dice así: examinaos o examina a tu vecino si está en la fe. Examina a tu familia si está en la fe. ¿Quién se debe de examinar? Yo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y me gusta la versión Nueva Traducción Viviente, la traducción NTV, que dice: examínense para saber si su fe es genuina. Otra vez dice: examínense. ¿Quién se debe de examinar? Yo. ¿Quién se debe de examinar? Yo. Examínense para saber si su fe es genuina. O sea, ¿hay fe falsa? O sea, ¿hay fe que aparenta ser fe? Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Duele, ¿verdad? Duele. Esto que sirva, mis amados, para ponernos un alto
en muchas veces la fe fingida que hay. Por eso Pablo escribe a Timoteo y dice que heredaste la fe no fingida de tu abuela Eunice y de tu madre, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Dice que tienes de ellas la fe no fingida. ¿Cómo podemos saber que tenemos una fe no genuina? Sencillo. No hay respuestas. Ay, duele mucho, ¿verdad? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años hemos estado pidiendo por algo y no se ha dado? Pero el Señor no nos está diciendo, de verdad, así no es el corazón de Dios. El Señor no nos está diciendo, eres una hipócrita, Rebeca, eres una fingida, Rebeca. No, el Señor está diciendo, examínate, Rebeca, examínate, Alberto, examínate, examínate, examínate. Y pruébate a ti mismo, y pruébate a ti misma. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. ¿Cuántos sabemos que el Señor está con nosotros? Amén. ¿Cuántos sabemos que el Señor está aquí dentro de nosotros? Entonces, ¿por qué no tenemos respuestas? Y hay otra versión que dice, y entonces es que has reprobado la prueba por la cual estuviste pasando. Y cuando me daba el Señor esta lectura, la verdad, al preparar este mensaje yo lloraba y le decía, Señor, he reprobado la prueba. He reprobado la prueba o las pruebas desde hace no sé cuántos años cuando rendí mi vida a ti. He reprobado en medio de la prueba y he tirado la toalla y me he ido. Y era el Señor, perdóname. ¿O no conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que hayan reprobado la prueba. Examínense, es otra versión, la Dios habla hoy. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Examínense ustedes mismos. No puede ser tu esposo, tu esposa, tu pastora, tu pastor, tu líder de célula el que te va a decir si estás en la fe. No, tú mismo te debes de examinar para ver si estás firme en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? O sea, ¿no se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? Entonces, ¿cómo no van a tener una fe genuina? A menos que hayan fracasado en la prueba. Examínate y recuerda, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando has estado en pruebas? ¿Qué ha pasado cuando no viene la respuesta? Y dices, aquí me rindo, se acabó, tiro la toalla, me voy, Dios no contesta. ¿Realmente era fe lo que había? ¿O era una fe fingida? Y hay un texto precioso en Hebreos que dice que cuando la fe va mezclada con la palabra, entramos en el reposo de Dios. Tú ya le hablaste a tu hijo para que sea salvo. Tú ya guerreaste contra todos esos demonios para que se fueran de tu casa o de tu vida o de la familia. ¿Lo crees realmente? Amén. ¿Cómo saber que lo creemos? ¿Cómo saber que nuestra fe no es fingida? ¿Sabes cuándo y cómo? Cuando entramos en el reposo de Dios. Señor, yo sé que tú estás haciendo la obra. No la vas a hacer,
la estás haciendo ahorita. No veo nada, no entiendo nada, las cosas se están poniendo peor, pero yo ya te lo pedí con la fe que tú me has dado, y yo sé que es Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra tiene que ir acompañada de fe, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Por qué deberías de tener gastritis? ¿Por qué deberías de tener colitis? ¿Acaso no es de los nervios y de no sé cuántas cosas? Señor, mi vida está en tus manos. Yo solo hoy te doy gracias porque mi familia es salva, porque la fe es. Yo solo hoy te doy gracias porque mi negocio está a salvo. Hoy mi negocio está a salvo. Hoy, no importa que estén pasando 1000 cosas. Señor, yo hoy te doy gracias porque mi cuerpo está perfectamente de salud. Y ahora declaro que tengo salud divina y sanidad divina. Reposas, duermes rico, duermes bien y no duermes con la quijada toda apretada. Eso no es descansar. Mi amado, te dejo con 2 Corintios 13:5. Examínate. 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 Examina tu fe. ¿Dios está sordo? No. El jueves veíamos un salmo glorioso, ¿verdad? Salmo 107. De cómo la gente se desviaba y se desviaba del camino de Dios. Y cómo ellos clamaban y Dios tenía misericordia. Y no solo misericordia, sino que los ponía en abundancia. Y otra vez se desviaban, no sé qué, y se sentían oprimidos y clamaban a Dios. Y Dios tenía piedad de ellos, y no solo piedad, sino que los ponía en abundancia. O sea, Dios está dispuesto a escuchar tu clamor. Amén. Examínate, mi amado. Quizá le has pedido a Dios cosas que tú eres el que les tienes que hablar a esas cosas. Quizá le has pedido a Dios casi, Señor, que muera otra vez Jesús en la cruz, porque no se salva mi familia, no se salva mi iglesia, no se salva no sé quién. Eso no te va a contestar el Señor. Examina tu fe. Y hablamos que quizá una de las cosas que debilita tu fe son las mentiras. Pero ¿qué tal si hay otros pecados? Pero ¿sabes qué? Algo grandioso de Dios, que el Señor dice, ahora, en este momento, es el momento de la salvación para tu alma. Muchos conocemos del Señor, sí, pero muchos le hemos fallado a Dios. Pero ahorita es el momento de tu salvación. Ahorita es el momento de rehacer tu vida delante del Señor y de decirle, Señor, gracias por la fe tuya que me has dado. Gracias, Señor, porque ahora sé que todo es posible. Señor, gracias por aprender que le voy a hablar a las cosas, pero también gracias porque hoy te puedo pedir perdón. Sin necesidad de que estés en el hospital, sin necesidad de que estés en la cárcel, sin necesidad de que estés en las últimas. Hoy reconoce el amor de Dios en tu vida. Aún con los pecados que ha habido, mi amado, hoy le podemos decir al Señor, Señor,
aquí está mi vida, aquí está mi vida. El Señor te ha dado grandes facultades, grandes poderes a través de hablarle a las cosas. No sigas como estás. El que no quiere seguir como está, póngase de pie.